viendo los métodos de aforo, estábamos viendo métodos que son basados en distintos principios. Si ustedes analizan el primero, el método volumétrico, que fue el que vimos inicialmente, este estaba basado en volumen en función del tiempo. Luego, el método de sustancias químicas, este era la velocidad, ¿sí?, y la concentración. Teníamos además el método de vertederos, que este estaba basado en la fórmula de continuidad, que es igual a área por velocidad, ¿verdad? Entonces ahora el método de flotadores, este va a estar basado en velocidad también por área. O sea, vamos a utilizar continuidad y lo vamos a mezclar con velocidad, ¿sí? O sea, vamos a mezclar los dos. O sea que ese es el volumen ahí, el primero dijo, Sí, el primero porque es el método volumétrico, ¿sí? Porque si se recuerdan era el volumen de agua en función del tiempo. En sustancias químicas lo que teníamos que ver era la velocidad de que se llevaba el fluido de recorrer un espacio, y también lo teníamos en función de la concentración. Ahora, en vertederos, ahí solo estábamos viendo la cantidad de agua que estaba pasando en cierta área, ¿sí? Entonces era en función únicamente de la velocidad por el área. Ahora, en flotadores, aquí vamos a ver que vamos a aplicar la fórmula de continuidad velocidad por área y la vamos a mezclar con la velocidad. Entonces, este método lo que hace es medir la velocidad superficial. Si tenemos un cauce de agua, simplemente medimos la velocidad superficial acá al centro del río. Y si conocemos la sección transversal, como tenemos ahí en la presentación, la sección transversal del río, nosotros podemos encontrar acá el área y acá podemos encontrar la velocidad. Entonces, por continuidad tenemos que el caudal va a ser igual a velocidad por área, ¿verdad? ¿Sí? Solo que el problema que tiene este método es de que el dato que nos va a dar va a ser la velocidad superficial, y realmente lo que necesitamos es la velocidad media. Para ello, nosotros necesitamos entonces la velocidad que se va a dar en determinado punto. Vamos a ver que en este punto va a haber una velocidad máxima. ¿Y dónde creen ustedes que se va a dar la velocidad mínima? ¿Dónde? ¿Pero en qué? ¿Acá en este punto? ¿Y en este? ¿Y dónde más? ¿Dónde va a ser la velocidad igual a cero? Vamos a ver que en toda el fondo del afluente la velocidad va a ser igual a cero. Todo la velocidad va a ser igual a cero. ¿Y cuál va a ser la velocidad superficial? Esta. ¿Será la velocidad la mínima o será la máxima? No, pero la superficial, ¿será la máxima? ¿Cómo creen ustedes que es el diagrama de velocidades si nosotros hiciéramos un corte en este punto? Tenemos que este es el fondo del río y esta es la superficie. ¿Cómo creen ustedes que será el diagrama de velocidades? Tenemos acá la
sea cero, ¿verdad? Y me imagino que va aumentando conforme vamos saliendo a la superficie. ¿Dónde se da la velocidad máxima? Superficie. ¿Cómo? La superficie. ¿Están seguros? ¿Están seguros que la velocidad máxima sea en la superficie? Del centro para arriba. ¿No será que en la superficie hay elementos que van a impedir que el agua fluya libremente? Eso sería en medio, en medio. En medio del. Miren pues, el diagrama de flujo, ustedes ya vieron en sus cursos anteriores de flujos laminares de esta manera. En donde esta es la velocidad superficial, que si se dan cuenta, no es la máxima y tampoco es la mínima. Aquí dijimos que era 0 y aquí tenemos la velocidad máxima. ¿Sí? Pero para nosotros aplicar y encontrar el caudal, nosotros necesitamos encontrar la velocidad media. ¿Y cómo sabemos la velocidad media? Si el flotador, como su nombre lo dice, nos va a dar únicamente la velocidad superficial al centro del río. Para ello vamos a aplicar una fórmula. Tenemos la siguiente, que dice que la velocidad es igual a la velocidad superficial partido 1 más 14 por la raíz de t, donde d es igual a alfa más beta partido el radio hidráulico. ¿Sí? Tenemos entonces que la fórmula dice que la velocidad media es igual a la velocidad superficial 1 más 14 por la raíz de t. Y tenemos que este d va a ser igual a alfa más beta partido el radio hidráulico. De esto entonces, la velocidad superficial va a ser la que encontremos a la hora de soltar el flotador en un punto y ver cuánto es el tiempo que se va a llevar en recorrer determinado espacio. Ahora, este factor D dice que va a ser igual a alfa más beta sobre el radio hidráulico. Tenemos que alfa y beta van a ser constantes que van a estar en función del tipo de terreno que haya en el lecho del río o del afluente. Alfa y beta. ¿Y el radio hidráulico igual a qué es? Radio hidráulico es igual al perímetro mojado partido el área. ¿Y cuál es el perímetro mojado? Sería todo el lecho del río, o sea, toda esta parte, ¿verdad? ¿Sí? Y el área pues va a ser toda esta área, la cual podemos encontrar simplemente haciendo un levantamiento topográfico de la sección o colocando alturas a cierta distancia, trazando una línea recta perpendicular al cauce del río e ir midiendo a cierta distancia. Ustedes van a encontrar, van a marcar distintos anchos. El ancho vamos a marcarlo como B, B1, B2, B3, B4, B5, y pueden encontrar la profundidad H1, H2, H3, H4 y H5 a cada uno de los anchos. Entonces, ven cómo podemos encontrar finalmente la velocidad media. Con la velocidad media, entonces venimos y encontramos el caudal, que va a ser la velocidad media por el área.